Hola con todos y bienvenidos a Codecrafter. En este nuevo episodio del curso de Go desde cero, vamos a ver lo que son el tratamiento de archivos en Go. Aprenderemos cómo leer archivos, cómo imprimir el contenido de esos archivos. También vamos a ver cómo crear archivos, los diferentes métodos que tenemos para la creación. También veremos cómo hacer un append o agregar líneas a un archivo que ya tiene contenido. Y por último, aprenderemos a cómo disponer o cerrar correctamente los archivos para que no se queden en memoria. Todo esto lo vamos a ver en el video, así que quédense para aprender más. Ok, por acá tenemos lo que es nuestro proyecto. Me he creado un folder que se llama Go Files, como lo pueden ver acá, y tiene estos siguientes archivos. Tiene el go.mod, el main Go, donde tiene la función main vacía, y me he creado también un pequeño archivito .txt con este contenido. Asegúrense de tener igual algún archivo .txt con algo de texto, no importa el texto, solo que tenga algo, porque vamos a trabajar con eso. ¿Ok? Ese es el requisito de esta clase inicialmente, tener un archivo con la extensión txt y algo de texto dentro. Entonces, antes de pasar un poco a lo que es el código, pues veamos la teoría y los que nos tiene que ofrecer Go en el tratamiento de archivos. Vamos a poner esto por acá y vamos a ver por qué manejar archivos. Ok, dice: la memoria a largo plazo de tu programa. Imagina que tu programa son personas con memoria. A veces necesitas recordar cosas incluso después de apagarse o volver a encenderse. Los archivos son como cuadernos donde tus programas pueden escribir y leer información de forma permanente. Casos de usos que puede tener esto: por ejemplo, guardar configuraciones de tu programa para tener ajustes personalizados, registrar eventos importantes como logs para entender lo que pasa en el programa, procesar grandes cantidades de datos, leer información de archivos enormes, crear, editar y gestionar documentos, como si fuera un editor de texto básico. Para esto tenemos dos aliados en Go. Tenemos el paquete OS y el paquete IO. El paquete OS viene de sistema operativo, Operating System, y este paquete nos da funciones para interactuar directamente con el sistema de archivos. Por ejemplo, nos permitirá abrir archivos, cerrar archivos y comprobar permisos, entre otras cosas más avanzadas. El paquete IO se trata más sobre input y output, entrada y salida de datos. En este caso nos da interfaces y herramientas para leer datos de un origen. En este caso el origen puede ser un archivo, con la interfaz IO Reader, y escribir a un destino, como por ejemplo también a un archivo, con la interfaz IO Writer. Entonces, trabajando en equipo, OS nos da el acceso al archivo e IO nos ayuda a trabajar con los datos desde ese archivo. Entonces, para abrir los archivos, esto es lo primero que vamos a hacer. Vamos a usar una función del paquete OS que tenemos, que se llama os.open. Esto es para abrir un archivo existente y leer su contenido luego. Entonces sería de la siguiente manera: ponemos archivo, error, por si hay un error en la apertura, y ponemos el dos puntos igual os, el paquete os.open, y el nombre del archivo junto con su extensión. Que es importante que OS solo abre para lectura, y si el archivo no existe dará un error. Y tenemos ahora la función os.create. Esta, en cambio, sirve para crear un nuevo archivo. Si ya existe el archivo, lo trunca, es decir, lo vacía, y lo abre para escribir, es decir, va a sobreescribir el contenido. La sintaxis es la que pueden ver por acá, bastante parecida a la de arriba. Devuelve un archivo, un error, y le pasamos el nombre del archivo que vamos a crear. Entonces siempre es muy importante comprobar el error, porque aquí nos salvaguardamos nosotros de cualquier cosa que pueda pasar. Estas funciones pueden fallar, por ejemplo, archivo no encontrado, permisos denegados, y siempre es bueno revisar si el error no es nulo. Aquí está un ejemplo de abriendo un archivo. Aquí le pueden ver un poquito más claro con la sintaxis del código, ¿ok? Donde manejamos
de manera idiomática el error, y en este caso hacemos la apertura solo de lectura de un archivo. Ahora vamos a ver cómo leer la información una vez abierto el archivo. Entonces, para eso tenemos la interfaz IO Reader. OS Open lo que nos devuelve es un puntero a os.file que implementa la interfaz IO Reader. Esto significa que podemos usar herramientas de IO para leer desde él. También tenemos el paquete Bufio y el método Scanner, que es una forma fácil de leer un archivo línea por línea, que es perfecto para archivos de texto, justo lo como vamos a hacer nosotros. Por ejemplo, se crea un escáner desde el paquete bufio.newScanner y se le pasa el archivo que voy a escanear, ya previamente abierto, y para leer una línea se pone scanner.scan y eso devuelve true si hay la línea y false si ya llegó al final del archivo o nunca hubo nada. Para obtener la línea se pone scanner.text, esto devuelve como tal la línea como un string. Y para comprobar los errores se pone scanner.error para comprobar si hubo un error cuando se estaba escaneando. Y es importante siempre hacer esto al final del escaneo. También tenemos el IOUtil, este paquete que tiene el método readFile para leer archivos, todo el archivo de una vez en vez de línea por línea, lo lee todo de una vez. Este no es tan recomendado, la verdad, porque es más recomendado y seguro ir línea por línea, sobre todo para archivos de texto. Pero también tenemos esta opción donde se lee todo el archivo de una vez y se obtiene como un arreglo de bytes. Es simple para archivos pequeños, pero para archivos ya un poco más complejos lo más recomendado es el Bufio Scanner. Por ejemplo, aquí la sintaxis del IOUtil readFile sería la siguiente. Se pone el contenido, error por si hubo un error, y se le iguala a IOUtil.readFile y se le pasa el nombre del archivo que vamos a leer. Eso devuelve el contenido como un arreglo de bytes y un posible error. Es útil para archivos pequeños, como ya le comentaba, pero no recomendado para archivos muy grandes, porque puede consumir mucha memoria leerlo todo de una vez. Ejemplo de cómo leemos las líneas de un archivo de texto usando el bufio.newScanner. Aquí le ven, primero se crea el scanner y luego dentro de un for hacemos el scanner.scan y este for se está ejecutando en forma de while, por lo tanto se va a ejecutar cada iteración del for mientras sea verdadero lo que devuelva scan. O sea, mientras scan devuelva verdadero significa que hay líneas para leer, y lo que vamos a hacer dentro es leer una variable línea con scanner.text, que ya lee la línea como tal y la devuelve como una cadena de texto, y vamos a imprimir la línea. En caso al final ya del for, siempre es recomendado ver si hubo un error. Eso se pone con scanner.error y aquí vemos si hubo algún error en la lectura de esas líneas. Ok, ahora vamos a aprender cómo escribir en archivos. Vamos a dejar nuestra marca en los archivos. Entonces, para eso tenemos la interfaz IO Writer y el método OSCreate nos da un OS file que también implementa el IO Writer. Es decir, también implementa esta interfaz, por lo tanto podemos hacer uso de ella. Vemos que tenemos el método también OSWriteFile, que es la forma más sencilla de escribir todo un slice de byte en un archivo. Esto es ideal para datos completos de una vez, para mandarle todos los datos de una vez. Con el método WriteFile le mandamos todos los datos poniéndole los siguientes parámetros. Primero es el nombre del archivo, luego el contenido como un arreglo de bytes y luego los permisos. Esto ya lo vamos a ver, pero esto significa unos permisos de lectura y escritura. Ese código que ven ahí de 0644. Ahí le pueden investigar un poco en la documentación y en general para los sistemas operativos cuáles son los códigos de permisos. Por ejemplo, el 0644 es muy común para archivos de texto. Crea el archivo si no existe este método o lo sobrescribe si ya existe. También tenemos con Bufio el Writer. Este es para escribir datos de forma más controlada,
como vimos con el Bufio Scanner, en este caso el Bufio Writer, lo que hace es escribir línea por línea o en partes, útil para construir archivos un poco más complejos, algo que no querramos mandar todo de una. Entonces simplemente se crea un nuevo writer, como ven acá, y se escribe una cadena con el método writeString que está dentro del writer, y se le pone lo que vamos a escribir, ¿ya? Entonces tenemos también para escribir bytes. En este caso, si no queremos mandarlo como cadena, le podemos mandar como un arreglo de bytes. Y importante, el método del writer que se llama flush. Este método flush es el que asegura que todo lo que está en el buffer, es decir, todo lo que está dentro de ese writer, se escriba físicamente en el archivo. Entonces al final tenemos que utilizar el writer flush para asegurar que se escriba físicamente en el archivo. Aquí hay un ejemplo de escritura utilizando el método más sencillo, que es el writefile. En este caso vemos que tenemos el contenido como un arreglo de bytes, y os.writefile nos tiene los tres parámetros, que el primero es el nombre del archivo que vamos a escribir, el contenido, que es el arreglo de byte, y el código de permiso, que es muy normal poner siempre para lectura y escritura, el 0644. Y comprobamos el error. Si es diferente de nil, pues hubo un error al escribir el archivo. Vamos a ver ahora que también tenemos que cerrar los archivos. Siempre hay que hacerlo. Al final es indispensable, cuando ya no estemos trabajando con el archivo, cerrarlo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a liberar recursos. El sistema operativo libera los recursos que estaba utilizando el archivo para que otros programas puedan utilizarlos, por ejemplo. También es bueno hacer el close para guardar cambios. Asegura de que todos los datos que escribiste se guarden correctamente en el disco. Si no los cierras, puede que pierdas información. También para evitar corrupción de archivos. Dejar archivos abiertos por mucho tiempo puede llevar a problemas y corrupción de datos. Y lo que se recomienda es la función defer, que ya la vamos a ver en el código, que básicamente sería la siguiente sintaxis: defer file.close. File, dígase el nombre del archivo. La forma de Go recomendada de asegurar que se cierre un archivo es siempre poniéndola con el defer. El defer lo que va a hacer es que se va a ejecutar siempre la función a la que le estamos haciendo el defer, en este caso la función de file.close, incluso si hay un error en el código, siempre se va a ejecutar la parte de cerrar el archivo. Por eso es que es tan seguro hacerlo de esa manera, y así es como lo vamos a hacer en el programa. Bien, muchas gracias por ver esta presentación, y ahora sí vamos a pasar manos a la acción. Voy a traerme esto por acá. Muy bien, y aquí vamos a ver que tenemos el gist, que siempre les comparto para todas las clases, donde resume un poco la teoría que acabamos de ver, y vamos directamente a la sintaxis, ¿ok? Entonces vamos a ver que aquí tenemos para la lectura de un archivo, aquí tenemos esta sintaxis acá. Vamos a hacer el ejemplo, ¿ya? Ustedes guíense por la sintaxis. Yo me voy a ir directo a los ejemplos prácticos que tenemos por acá. Entonces, el ejemplo número 1 es leer un archivo existente y mostrarlo en consola. Ya yo tengo el archivo, como les había comentado, de notas. Entonces, lo que vamos a hacer es poner lo siguiente. Vamos a poner un nombre de variable, por ejemplo, archivo notas, ok, y le voy a poner dónde se encuentra ubicado. Como se encuentra en el mismo folder, en el mismo root que mi main, solamente basta con poner el archivo, pero si este de notas se encontrara en una carpeta anidada, pues tendría que poner el nombre de la carpeta y notas, ok. Entonces ahí, como está en el mismo folder, pues vamos a simplemente poner el nombre, que sería notas punto y la extensión, muy importante también, notas.txt.
Ahora, una vez tenemos por así decirlo, la ruta del archivo, en este caso vamos a ponerle mejor, en vez de archivo notas, vamos a ponerle ruta, porque este va a ser al final la ruta, el archivo lo vamos a obtener como tal después, ruta archivo, ya, y ahí sí quedaría. Y ahora sí vamos a leer el archivo, ahora sí vamos a ponerle de nombre archivo notas, ok, archivo notas, dos puntos igual, y vamos a traer el paquete OS. Le damos un enter para importarlo y ahí ven que se importó por ahí arriba. Y vamos a poner lo siguiente. A ver, primero que todo voy a cerrar el explorador de archivo que ya no lo necesito. Y dentro de OS vamos a poner el método open. Este método open le paso un string que es el path o la ruta del archivo que estoy intentando abrir. Entonces eso ya me lo da la variable ruta archivo. Ok, entonces vamos a comprobar si hubo un error. Aquí me olvidé de traer la variable error, sería después de archivo notas, coma, error. If error es diferente de nil, quiere decir que hubo un error, por lo tanto vamos a imprimirlo en consola. Vamos a hacer un fmt.println error al abrir el archivo y le paso el mensaje de error que viene en la variable error. Ok, entonces ahora una vez abierto el archivo, lo recomendado es en cuanto se abre, después de recomendar poner lo que es la comprobación del error. Después de comprobar el error, lo recomendado es ya mandar a cerrar el archivo al final de la función, no importa si hay un error o no. Entonces para eso entra el defer. El defer es una palabra clave muy útil que lo que hace es que va a ejecutar la función que yo le ponga a la derecha cuando se salga de la función donde se está invocando este defer, es decir, en el main. Cuando se salga del main, ya sea si se salió por un error, si se salió porque ya se acabó el programa, por cualquier cosa, en cuanto se salga del main, él va a ejecutar la función. Por eso es tan útil para cerrar archivos, porque no importa qué pase en el programa, nosotros podemos cerrar el archivo. Y así nos aseguramos de que no quede abierto en memoria. Entonces, defer archivo notas.close. Ahí lo tenemos. Y eso asegura el cierre. Entonces, vamos a leer el contenido del archivo. Voy a poner esta impresión que está acá para indicar que voy a empezar a ver el contenido. Vamos a poner fmt.printf contenido de tal cosa. Hago un salto de línea al final y vamos a poner el nombre de nuestra variable. Entonces vamos a poner el nombre archivo. Yo le puse en vez de nombre archivo ruta archivo. Ok, vamos ahora sí a escanear como les había enseñado en la diapositiva con Bufio, que es para crear un escáner que va a escanear línea por línea. Entonces vamos a crearnos la variable scanner. Scanner, dos puntos igual, Bufio, y presionen enter para traer el paquete. Punto new scanner. Ahí está. Y le debo pasar el archivo que abrí con el método open. Entonces aquí le tengo que pasar el archivo notas. Ok. Voy a poner aquí archivo notas. Ahora, una vez ya tengo mi escáner, voy a hacer el for. Ya, voy a leer línea por línea. Leer línea a línea. For scanner.scan, y la función scan me va a devolver un verdadero si se puede escanear, si hay línea, o un falso si ya no hay líneas por escanear. Entonces dentro de el for, si hay línea para escanear, vamos a hacer línea, o sea, crear una variable línea va a ser igual a
Scanner, y para obtener el texto es .text. ¿Ahí está? .text. Y voy a imprimir esa línea con un fmt print line. Ok, una vez me salgo del for, lo que voy a hacer es otra cosa recomendada, que es una vez ya se escanea todo, vamos a comprobar si hubo algún error en el escaneo. Entonces if error, y aquí vamos a aprender cómo declarar una variable dentro de un if y evaluar si existe un error, todo en una sola línea. Vean qué genial es esto. Entonces yo puedo declararme una variable aquí mismo en el if error, dos puntos igual. Esto se utiliza obviamente mucho para los errores. Dos puntos igual, y eso va a recibir la variable error, va a recibir contenido de scanner.error, y esta función lo que va a hacer es retornar si hubo algún error en el escaneo. Luego, para ya irme a la parte condicional del if, otra vez pongo un punto y coma, y después del punto y coma ya yo tengo en este contexto una variable con que trabajar, que es error. Entonces voy a poner error diferente de nil. Si el error es diferente de nil, quiere decir que algo sucedió mal en el escaneo. Por lo tanto, vamos a imprimir un fmt y voy a completar rápido esta línea. Vamos a poner un fmt, no un error f, print line, y ahí sí, error al leer el archivo tal, y le paso el error. ¿Ok? Creo que eso sería todo por el primer ejercicio. Entonces, estamos primero definiendo la ruta del archivo, luego estamos abriéndolo, ¿ok? Luego mandamos con defer a cerrar el archivo cuando se acabe mi función main. Luego de eso, estamos utilizando el escáner de Bufio, del paquete Bufio, para leer línea por línea, que es lo que estamos haciendo acá. Leemos una línea, la imprimimos. Leemos una línea, la imprimimos. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Y aquí en el print line, para que las líneas salgan una debajo de otra, cuando haya muchas, mejor lo que voy a hacer es poner lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente. En vez de un print line, un printf. Printf, y vamos a imprimir el valor de la variable con un porcentaje s, que es lo recomendado para strings. Luego vamos a poner línea después de la coma, pero antes de que se cierren las comillas voy a hacer un salto de línea para que haya siempre un salto de línea entre cada impresión. Ok, entonces vamos a abrir una consola en nuestro proyecto y vamos a correrlo. Vamos a poner go run main.go. Dice contenido de notas.txt, contenido del archivo notas hello gophers. Si reviso mi archivo, justamente es lo que tienen. ¿Ven? Vamos a ponerle otra línea. Segunda línea del archivo. Sí. Y si yo ejecuto, se debería imprimir una línea debajo de otra. Sí, ahí está. Contenido del archivo notas, la primera línea y la segunda línea del archivo. Entonces estoy abriendo el archivo y leyéndolo de forma correcta. En este primer ejemplo aprendimos cómo leer un archivo existente y mostrarlo y mostrar su contenido. Ahora, en el ejemplo 2 vamos a ver un poquito más de cosas. Vamos a ver cómo crear, cómo escribir en un archivo que ya existe, cómo leer otra vez ese archivo, cómo hacer el append. El append es poner texto en un archivo que ya existe, pero sin borrar su contenido, sino que añadiéndolo sucesivamente. Vamos a leer de nuevo ese archivo después del append, y al final vamos a aprender cómo eliminar también un archivo de nuestro sistema operativo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
yo me voy a comentar todo este primer ejemplo, ok, para que les quede de referencia. Y me voy a crear otra función main aquí abajo. Func main. Me voy por acá. Y concentrémonos acá. Entonces, vamos a poner otra vez un nombre de archivo. Vamos a poner... Ahora sí ya le voy a llamar nombre archivo. Va a ser igual a... Vamos a ponerle... mi guión archivo .txt, mi archivo.txt. Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner un nombre de variable que será mi archivo, coma, vamos a ver si hubo un error y eso va a venir de donde, de el método siguiente, o es, para otra vez tener lo es acá, punto, y ahora vamos a usar el método que se llama create. Método create, le debemos pasar un nombre del archivo que vamos a crear. Vamos a pasarle el nombre archivo que tenemos arriba, la variable. Ok, ahora vamos a comprobar si hubo un error. If error es diferente de nil, quiere decir que algo ocurrió cuando se estaba creando. Entonces vamos a hacer un fmt punto, vamos a ponerle un print line, error al crear el archivo, y al final, saben que también voy a hacer un return para que se salga del main y se acabe el programa si ni siquiera pudo crear el archivo, porque si ya no crea el archivo no me interesa hacer más nada debajo. Entonces le puedo poner un return para que se salga de la función main, y como se saldría de la función main, se saldría del programa. Ok, entonces vamos a poner una variable, que es esta que está aquí, ustedes pueden copiársela del gist, se llama texto inicial. Es un poquito largo el texto, la voy a copiar directamente, ¿ya? Y vamos a ponerla por aquí. Entonces, texto inicial lo que tiene son esto, tres líneas básicamente. Texto simplificado, línea 1, línea 2. ¿Ok? Entonces, ese texto que está por ahí, vamos a escribirlo en el archivo que acabamos de crear. Vamos a poner este printf que está por acá para anunciar en consola que voy a escribir en tal archivo. Solamente es un printf que dice escribiendo texto inicial en tal lugar, salto de línea y el contenido. ¿Ya? El contenido que va a escribir, que sería texto inicial. Entonces, hasta ahora no he escrito nada. Ahora es que vamos a escribir. Entonces, para escribir el archivo, vamos a ver qué me regresa ese método de writeString primeramente, ¿ya? Antes de poner las variables receptoras. Vamos a poner archivo punto y vamos a acceder a su método. En este caso yo le puse mi archivo punto writeString. Dice que writeString devuelve un int, que es si todo salió bien, devolverá un 1 o un 0 o el error. En este caso el writeString dice que es como el método write, pero escribe el contenido en string en vez de un slide de bytes. Entonces quiero ver qué dice el método write. Dice, ya, ok, lo que retorna como entero, ahí me había confundido un poco, es el número de bytes escritos. ¿Cuántos bytes se escribieron? Y si hubo un posible error. Entonces para writeString es lo mismo, solo que se escribe el contenido como una cadena de texto. Se le pasa el contenido, no como un arreglo de bytes, ¿ok? Pero el int que devuelve es el mismo número de bytes que se escribió y un posible error. Entonces en writeString vamos a poner la variable texto inicial. Vamos a ver
que esto nos devuelve la cantidad de bytes. Como no me interesa, yo puedo utilizar un operador que es el operador de descarte, que es el operador de guión bajo, cuando yo quiero descartar una variable que estoy receptando, y me voy directo solo a recibir el error. ¿Ok? Quedaría de esa forma, que es como está en el gist. Entonces, comprobemos si no hay el error. Si no hubo un error, o si más bien dicho, si hubo un error, vamos a imprimir en consola lo siguiente. ¿Ok? Poner fmt. Error al escribir el archivo de texto. Aquí tengo un error porque la variable error ya ha sido declarada aquí arriba, entonces solo tengo que poner el símbolo de igual, porque ya la declaré aquí arriba. Recuerden que el 2 puntos igual declara también. Como ya está declarado el error aquí, si yo hago 2 puntos igual, acá estoy declarando el error, esta variable error que ya existe. Por lo tanto, como ya existe, no tengo que declararla, solo pongo el igual normalmente. Ok, una vez que tenemos eso, si seguimos el gist, lo que queda es abrir el archivo ese que acabamos de crear para comprobar si se escribió lo que nosotros pusimos. Entonces vamos a abrir el archivo creado para leerlo. Ok, entonces vamos a poner la variable siguiente: mi archivo lectura. Vamos a ponerle así para no ponerle igual que le pusimos arriba. Mi archivo lectura. Ok, y vamos a capturar un error y esta función que ya la vimos arriba, que es la función de el open, os.open, y le paso el nombre del archivo. Mi archivo lectura tendrá el archivo en, como dice su nombre, para solo lectura. Comprobamos el error como siempre y vamos a imprimir si hubo algún error por ahí. Entonces sería aquí no error F, sino que sería fmt.println. Ahí está, error al abrir el archivo. Y recuerden, como buena práctica, enseguida de comprobar si hubo un error de apertura, vamos a poner el defer para mandar a cerrar este archivo al final del programa. Entonces sería mi archivo lectura.close. Ok. Una vez tenemos eso, vamos a imprimir. Vamos a llevarnos aquí el println, arreglémoslo. Y como ya este método lo vimos, vamos a copiarnos por aquí otra vez, que simplemente lo que vamos a hacer es otro escáner para leer ese archivo. Entonces, explicando un poco el código, ya vamos a arreglar los nombres. Primero hacemos una impresión para anunciar que vamos a imprimir el archivo tal después de la escritura inicial, y vamos a llamarle escáner inicial, se va a llamar la variable, y de qué archivo va a escanear de mi archivo lectura. Ok, luego va a ejecutar el scan como vimos arriba y va a ir línea por línea imprimiendo. Aquí sí lo que voy a hacer es llevarme el print que yo había hecho aquí arriba para que me respete el salto de línea, y lo voy a pegar por acá. Voy a descomentarlo y sería de esa manera. Luego revisa si existe un error en el escaneo, y si existe un error aquí lo imprime, pero no con log, sino vamos a imprimirlo con fmt. Con log también sirve porque al final log es un poco más configurable, porque el log puede ser incluso a archivos también, escribir los logs del programa o una base de datos, pero en este caso, como si lo usamos normalmente así, escribe a la consola. Pero como hemos estado con fmt, seguimos con fmt, que es el más normal para imprimir en consola, ¿ok? Pero el log también les funcionaría. Ahora, una vez hecho eso, ok, vamos a ver qué tenemos hasta ahí. Vamos a correr el programa. Si ahora yo corro mi programa, vamos a poner go run main. Dice, escribiendo texto inicial en mi archivo txt. Este es el texto que escribió.
Y ahora ven, contenido de mi archivo.txt después de la escritura inicial, exactamente el mismo texto. Y si yo me voy al explorador de archivos, ven que ahora tengo un nuevo archivo que se llama mi archivo.txt. Me lo ha creado justo como yo le dije. Ok, entonces vemos que está funcionando súper bien eso y rapidísimo. Ahora vamos a aprender otra cosa más adicional. Vamos a aprender el append. El append para agregar más texto al archivo, porque si hacemos un create y lo volvemos a crear con el mismo nombre, lo que vamos a hacer es sobreescribir el contenido. Pero si yo quiero agregar más contenido manteniendo el que ya tiene, vamos a usar el append. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Aquí es un poquito diferente la manera de abrir el archivo. Para abrir un archivo en modo append, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es utilizar un método que se llama openFile. En vez de open, vamos a hacer el openFile, que nos permite un poco de más de control. Entre ellos, decir cómo vamos a abrir el archivo. En este caso, vamos a ver lo siguiente paso a paso. Vamos a poner el nombre de archivo append, coma, un posible error que voy a capturar. Y va a ser igual a os punto y vamos a poner el método openFile y tiene 4 parámetros. El primero es el nombre del archivo, de la ruta. Luego una bandera que es un entero. Esa bandera es la que me indica, y son unas constantes que ya la vamos a ver, de qué forma yo voy a querer abrir ese archivo. En este caso, cuando utilizamos open, por defecto se abría en read only, en solo lectura. Pero en este caso lo vamos a abrir en modo append. El modo append es un modo que me dice que en este archivo yo voy a poder escribir y voy a poder escribir sobre un archivo que ya tiene texto, ¿ok? Y no lo va a sobreescribir, sino que lo va a poner adicional. Y como último parámetro es un parámetro de permisos, es con qué permisos voy a abrir el archivo, y permisos de solo escrituras y permisos de lectura, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos a abrir por acá nuestro archivito. Primer parámetro, el nombre del archivo. Segundo parámetro, vamos a poner desde OS, ya tenemos unas constantes que la vamos a ver como OS, y si ponen la O mayúscula, aquí están varias constantes. Está append, create, etc. Entonces voy a poner append. Y si yo quiero poner más de una bandera de estas, de un modo de abrir el archivo, puedo poner el símbolo de tubería o pipe de esta manera, que es la línea recta. Y yo puedo ir poniéndole varios modos con que yo quiero abrir este archivo a la vez. Entonces yo quiero abrirlo en modo append, pero también quiero abrirlo en modo create, que quiere decir que si no existe el archivo lo crea, además de hacer un append. Ya eso es útil para cuando el archivo no existe. Entonces si yo quisiera, además de abrirlo en modo append, abrirlo en modo o create, aquí está el create. Y también si quiero abrirlo, además, ya cuando lo abra en solo lectura, es decir, en solo escritura, es decir, que no se pueda leer, que esto sea solo para escribir, así soy un poco más restrictivo en lo que estoy haciendo. Yo puedo agregarle otra bandera que se llama os. Y vamos a ponerle o guión bajo, y si pongo w only, esto es una bandera que indica que lo que va a hacer es abrir el archivo ya en solo lectura. La W viene de write, WR, write, y only significa pues solo para escritura, ¿okay? Y como último parámetro, después de que yo le haya pasado la combinación de mis banderas, vamos a ponerle el permiso que va a tener. Para eso yo puedo poner el permiso estándar para los archivos, que es 0644. ¿Ya? Ahí les dejo la tarea para que busquen ustedes un poquito sobre qué significan esos números en los permisos del sistema operativo.
Entonces, una vez hecho eso, vamos a comprobar el error. Vamos a hacer un if error es diferente de nil. Vamos a hacer aquí un fmt punto println error al abrir el archivo para append. ¿Okay? Y justo después de abrir el archivo, siempre el defer. El defer archivo append punto close para mandarlo a cerrar al final de todo. Ok. Ahora vamos a poner esta variable de aquí que se va a llamar texto append. La voy a copiar porque es un poquito larga. Y va a ser una variable que simplemente va a tener el texto que yo voy a hacerle un append al archivo ya existente. ¿Ok? Luego voy a hacer un anuncio de que voy a añadir el siguiente texto a manera de append al archivo que he creado. Entonces vamos a hacer esta impresión por acá también, añadiendo texto append a tal archivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver lo siguiente. Una vez que está eso, como yo le agrego a mi archivo el texto adicional. Para eso vamos a utilizar la función del paquete IO que se llama writeString. ¿Ok? Y vamos a pasarle lo siguiente. Voy a descartar el primer parámetro, que es el número de bytes que se escribieron, porque eso no me interesa. Y voy a poner un error porque el error sí me interesa capturarlo. Y esto va a ser igual a ¿qué? Aquí solo igual, no el 2 puntos igual, porque nos daría el mismo error que antes para el error, porque ya está declarado arriba. Entonces, igual a io.writeString y dice que le pase dos cosas: algo que implementa la interfaz writer, y eso justamente es mi archivo, en este caso es el archivo append, y como segundo parámetro es lo que le va a escribir adicional, que eso me lo va a dar el texto append. Ok, comprobamos el error siempre. If error es diferente de nil. Ahí está. Vamos a hacer una impresión del error. Punto println error al escribir el texto en append. Ok. Ahora viene lo chévere. Vamos a ver si eso funcionó. Entonces vamos a hacer una impresión otra vez de todo esto y vamos a correr el programa. Entonces, como va a ejecutarse el método create, ¿ya? El create crea el archivo si no existe. Entonces vamos a ver si ya existe, qué pasa. Entonces se escribió el contenido inicial. El create, al escribir el contenido inicial, como lo abrí con el create, como ya existía el archivo, lo que hace es truncar el contenido y volver a escribir desde cero otra vez. Entonces debería tener como contenido inicial siempre este. Pero ahora hay algo nuevo. Ahora estamos añadiendo más texto, pero ahora sí abriendo el archivo como append. Y debería aparecer estas 3 líneas al final. Entonces, además de estas 3 líneas, debe haber estas 3 por acá. Ahora vamos a revisar eso. Vamos a revisar el archivo. Vamos a ver aquí mi archivo. Y vean, aquí están las 3 líneas iniciales y luego el append, el texto que yo le agregué adicionalmente. Entonces vean qué chévere cómo podemos hacer eso por ahí. De aquí en el código abajo lo que queda es hacer la lectura después del append, es decir, para abrir otra vez el archivo con append en solo lectura y leer el texto, e imprimirlo en la consola directamente. Esto se lo dejo de tarea para que practiquen el open y la lectura con el escáner del Bufio. ¿Ok? Ahora, ¿cómo yo elimino un archivo? Eso es lo último que vamos a ver hoy. Para eliminar un archivo, vamos a ponerle por aquí abajo. Vamos a poner aquí eliminar
eliminar un archivo. Para eso tengo un método que viene de OS que se llama remove, y es súper sencillo. Simplemente le paso el nombre del archivo que voy a remover, o sea la ruta, y compruebo el error, y si no hubo error pues el archivo ya no va a estar. Entonces vamos a hacer eso, vamos a poner air igual a os.remove. También hay un remove all, en este caso remueve todos los archivos dentro de una ruta, pero en este caso nosotros vamos a hacer el remove de un solo archivo. Le paso el nombre del archivo y luego vamos a comprobar si hubo algún error. Si el error es diferente de nulo, lo imprimimos como siempre. Vamos a hacer el print line. Ok. Y vamos a poner aquí adentro error al eliminar el archivo, coma, y le paso el error. Y por último vamos a hacer una impresión de que diga archivo eliminado para avisar al usuario que se eliminó el archivo con el nombre tal. Ok, entonces vamos a poner archivo tal eliminado. Y como placeholder el nombre del archivo. Ok. Entonces, si yo ejecuto, en este caso, al final ya no debería ver mi archivo de mis notas. Pero ¿qué les parece? Para mantener ese, vamos a borrar el que yo había creado inicialmente al principio, que es el de notas. Entonces, en vez de pasarle el nombre archivo a la variable, le voy a pasar directamente notas.txt, para que en este caso me borre este archivo de notas. ¿Ok? Entonces vamos a poner el go run y dice archivo notas.txt eliminado. Si yo me voy al explorador de mis archivos, veo que en este caso, a ver qué pasó. Ah, ya pasé lo que pasó. Lo cambié en el print, no lo cambié en el método remove. Por eso se removió. Pero ven que sí se removió, pero se removió el equivocado. Okay, vamos a arreglarlo porque yo no quiero remover ese, quiero remover el de notas. Entonces aquí en nombre archivo vamos a poner también, aquí tenía que hacer el cambio también a notas.txt. Si se dieron cuenta dónde estuvo el error, era que también había que poner el cambio aquí porque se había quedado con la variable de nombre archivo. Entonces, si yo ejecuto, debería tener el archivo que creo en el código anterior, pero ya no debería tener el notas. Entonces ahora sí, archivo notas.txt eliminado. Vamos a comprobar ahora sí si es verdad. Efectivamente, ya no está el archivo de notas.txt y sí está mi archivo con el contenido de append, como vimos arriba. Perfecto, entonces hemos aprendido cómo leer el archivo con el método más fácil, que es el método open. Hemos aprendido cómo crear archivos. Crear, recuerden que lo crea. Si ya existe el archivo, lo que hace es que le borra el contenido y lo sobrescribe. Y si yo no quiero sobreescribir, lo que voy a hacer es utilizar el método openFile, y como segundo parámetro le voy a mandar al menos la bandera de os.o_append, ¿ya? Y recuerden que les pueden mandar diferentes banderas combinadas utilizando el operador de tubería, que es esta línea recta que ven por acá. Y al final los permisos, que el común para archivos es el 00644, ¿ok? El 0644. Y aquí tenemos pues el defer, que recuerden que cada vez que abran un archivo, ya sea con open o con openFile, siempre hagan el defer del archivo en cuestión .close, para asegurarse que el archivo se cierra y estamos cerrando esos recursos en memoria al finalizar. Y para escribir dentro de un archivo que ya tenemos, utilizamos el método de IO que se llama writeString, que es bastante sencillo. Y para remover un archivo de nuestro sistema, utilizamos el método de os.remove y le pasamos la ruta del archivo. Y así de sencillo es un tratamiento básico de archivos con Go, pero ven que sencilla es la API para trabajar con todos estos métodos. Son bastante al grano y hacen justo lo que dicen.
Espero que les haya sido de utilidad esta clase. Nos quedaríamos hasta aquí por el día de hoy. Recuerden que van a tener todos los links en la descripción. Si les está gustando el curso, si les gustó el video, denme su like por favor. Comenten, suscríbanse los que no están suscritos. Y se despide CodeCrafter.